La mañana del 15 de marzo de 2003, el Palacio de Justicia de Veracruz amaneció cubierto por una bruma espesa que parecía anticipar la tragedia. El edificio colonial, con sus muros de cantera amarillenta y sus pasillos angostos que olían a humedad y papel viejo, albergaba la sala donde el juez Roberto Mendoza estaba a punto de dictar sentencia en el caso más polémico de la década: el asesinato de Teresa Molina, encontrada carbonizada en su hacienda de Coatepec 3 años atrás. Roberto se ajustó los lentes mientras revisaba por enésima vez el expediente. Sus manos temblaban ligeramente. A sus 52 años había dictado cientos de sentencias, pero ninguna lo había mantenido despierto tantas noches como esta. Las pruebas contra los hermanos Molina, Ernesto y Santiago, eran circunstanciales, pero el testimonio del perito forense había sido contundente. Las quemaduras en el cuerpo de Teresa no correspondían con un accidente. Alguien había vertido gasolina sobre ella mientras aún respiraba. Antes de continuar con esta historia de terror, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más escalofriantes de México. La familia Molina era conocida en todo Veracruz. Dueños de plantaciones de café y caña desde tiempos de la Revolución, su apellido abría puertas y cerraba bocas. Ernesto, el mayor, tenía 45 años y manejaba los negocios con mano férrea. Santiago, 3 años menor, era el rostro público, carismático, educado en Monterrey, miembro de la Cámara de Comercio. Pero detrás de esa fachada de respetabilidad corrían rumores que nadie se atrevía a confirmar en voz alta. Teresa había sido la hermana menor, la rebelde que se había casado con un maestro rural de Papantla y que había amenazado con reclamar su parte de la herencia familiar. «Van a tener que matarme para quedarse con lo que me corresponde», le había dicho a su prima Lucía 2 semanas antes de morir. Lucía repetiría esas palabras en el juicio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, señalando directamente a los hermanos en la sala. Roberto cerró el expediente y miró el reloj. Las 10 de la mañana. En media hora dictaría sentencia. Culpables. 30 años de prisión para cada uno. Ya había informado su decisión al secretario del tribunal. Ya había hablado con el fiscal. Todo estaba listo. Pero algo en su estómago se retorcía, una sensación que no podía explicar, como si el aire mismo del palacio se hubiera vuelto denso y amenazante. Afuera de la sala, una multitud se había congregado. Periodistas, familiares de Teresa, curiosos que habían seguido el caso en los periódicos durante meses. Entre ellos, vestidos con trajes oscuros y expresiones impenetrables, estaban Ernesto y Santiago Molina. Ernesto fumaba un cigarro tras otro, aplastándolos contra el piso de mosaico con movimientos bruscos. Santiago observaba las columnas del edificio como si estuviera calculando algo, sus ojos azules fríos como el hielo. La sesión comenzó con el protocolo habitual. El secretario leyó los cargos. El fiscal hizo un breve resumen de las pruebas. Los abogados defensores, 3 hombres caros de la Ciudad de México, permanecieron en silencio, sabiendo que habían perdido. Y entonces Roberto se puso de pie. Después de revisar exhaustivamente las pruebas presentadas, este tribunal ha llegado a una conclusión, comenzó, pero fue interrumpido por un estruendo que hizo temblar las ventanas. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. 5 hombres enmascarados irrumpieron con rifles AK-47 en las manos. Los gritos fueron instantáneos. La gente se arrojó al suelo. Un disparo al techo hizo llover polvo de yeso sobre todos. Roberto sintió que su corazón se detenía mientras uno de los enmascarados apuntaba directamente a su pecho. «Nadie se mueve,
ordenó una voz ronca detrás de la máscara del luchador mexicano. Todos al suelo. Ahora, los siguientes minutos fueron un caos de sollozos y súplicas. Los enmascarados separaron a 10 personas del resto. Roberto y otros 9 jueces y magistrados que estaban presentes en la sala. Los obligaron a formar una fila. Uno de los atacantes sacó un teléfono celular, algo todavía relativamente nuevo en 2003, y habló en voz baja durante unos segundos. Luego asintió. «Estos 10 se vienen con nosotros», anunció. «El resto, si cooperan, viven para contarlo». Roberto miró a sus colegas. Reconoció a la jueza Patricia Vega, especialista en casos civiles, con su traje gris y su cabello recogido en un moño perfecto, ahora deshecho por el pánico. Al juez Armando Torres, gordo y sudoroso, respirando con dificultad mientras mantenía las manos en alto. Al magistrado Héctor Ruiz, el hombre que había supervisado el caso Molina desde el inicio. Lo sacaron del palacio por una puerta lateral que daba a un callejón donde esperaban 2 camionetas Suburban con los vidrios polarizados. Los golpearon lo suficiente para que dejaran de resistirse, pero no tanto como para dejarlos inconscientes. Necesitaban que caminaran, que subieran a los vehículos, que permanecieran callados mientras atravesaban las calles de Veracruz en plena mañana. Nadie los detuvo. Las camionetas circularon con tranquilidad por el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, pasaron frente a la Universidad Veracruzana, tomaron la carretera hacia Xalapa. En 30 minutos habían dejado atrás la ciudad y se internaban en las montañas cubiertas de niebla, donde las plantaciones de café se extendían como un mar verde oscuro. Roberto intentaba memorizar el camino, los detalles, cualquier cosa que pudiera ayudarlos después. Vio un letrero oxidado que decía Hacienda San Miguel, 5 kilómetros. Contó 3 curvas pronunciadas. Notó un árbol caído que bloqueaba parcialmente el camino de terracería por el que finalmente se desviaron, pero todo era inútil. Sabía que a donde fueran sería un lugar donde nadie los encontraría fácilmente. Las camionetas se detuvieron frente a una construcción antigua, una casona abandonada que probablemente había sido el centro de operaciones de alguna hacienda cafetalera en el siglo XIX. Las paredes de adobe estaban agrietadas, las ventanas sin cristales, el techo de tejas rojas parcialmente colapsado. Alrededor, solo árboles y el sonido lejano de un río. Los bajaron a empujones. Dentro de la casona, el aire era frío y húmedo. Habían preparado el lugar. Cadenas colgaban del techo de vigas de madera. Había una mesa con herramientas que Roberto no quería identificar. Y en una esquina, sobre un burdo altar improvisado con velas negras, descansaba una fotografía de Teresa Molina sonriendo en un día de campo. «Bienvenidos al Tribunal Real», dijo una voz que Roberto reconoció inmediatamente. Santiago Molina entró a la habitación quitándose una chaqueta de cuero. Detrás de él venía Ernesto, cargando una botella de tequila y 2 vasos. Los hermanos ya no llevaban los trajes que tenían en la sala del juicio. Ahora vestían jeans, botas vaqueras y camisas de trabajo, como si fueran rancheros comunes preparándose para un día de labor en el campo. «Pensaron que podrían destruir a nuestra familia con mentiras», continuó Santiago, paseándose frente a los jueces atados ahora a sillas de madera. «Pensaron que nadie les haría pagar por robar nuestro apellido, nuestra reputación, nuestro futuro». «Nosotros no matamos a Teresa», dijo Ernesto sirviéndose tequila con calma. «Era nuestra hermana, la queríamos, pero era problemática, inestable. Ese maldito maestro con el que se casó la llenó de ideas absurdas sobre dinero y herencias. Cuando murió en ese accidente, fue exactamente eso, un accidente». Roberto tragó saliva. Si era un accidente, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué secuestrarnos?
Santiago se acercó a él hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Roberto pudo oler el café en su aliento, mezclado con algo más oscuro, más perturbador. Porque ustedes 10 decidieron que éramos culpables antes de que comenzara el juicio. Porque aceptaron dinero del fiscal para fabricar pruebas. Porque en este país podrido, la justicia se compra, se vende y se manipula como todo lo demás. Nosotros solo estamos nivelando el campo de juego. Las horas siguientes fueron una pesadilla que Roberto jamás podría borrar de su memoria. Los hermanos Molina no tenían prisa, habían planeado todo meticulosamente. Cada uno de los jueces fue interrogado, uno por uno, sobre su participación en el caso, sobre cuánto dinero habían recibido, sobre qué pruebas habían ignorado o modificado. La jueza Patricia Vega fue la primera. La colgaron de las cadenas por las muñecas y la dejaron ahí, suspendida mientras Santiago leía en voz alta su expediente personal. Deudas de tarjetas de crédito, un hijo en rehabilitación, 2 préstamos vencidos, 20,000 pesos, dijo Santiago. Eso fue lo que te pagaron para votar culpable en el tribunal colegiado. 20,000 pesos por arruinar nuestras vidas. Patricia sollozaba, negando con la cabeza. No es cierto, nunca recibí nada. Yo voté basándome en las pruebas. Ernesto se acercó con una pistola de electricidad, de las que se usan para el ganado. La descarga hizo que Patricia gritara hasta quedar ronca. Roberto cerró los ojos, pero no pudo bloquear el sonido. Cuando llegó su turno, Roberto ya estaba entumecido por el horror. Lo sentaron en una silla frente a una grabadora antigua de cassette. Santiago encendió un cigarrillo y se sentó frente a él como si estuvieran en una entrevista de trabajo. Juez Mendoza, Roberto. Puedo llamarte Roberto, ¿verdad? La sonrisa de Santiago era escalofriante en su normalidad. Tú eres el más importante de todos. Tú ibas a dictar la sentencia. Tú tenías la última palabra. Yo solo seguí la ley, susurró Roberto. Las pruebas eran claras. Las pruebas eran circunstanciales. El testimonio del perito forense estaba lleno de inconsistencias. El testigo principal, nuestra querida prima Lucía, tiene una deuda de casi 1 millón de pesos con bancos y prestamistas. Pero claro, nadie investigó eso. Nadie quiso ver que ella tenía todas las razones para mentir si alguien le ofrecía dinero para hacerlo. Roberto sintió que el mundo se inclinaba. Lucía fue comprada por el esposo de Teresa, respondió Ernesto desde el otro lado de la habitación. Ese maestro de mierda que se quedó con todo el dinero del seguro de vida de mi hermana. $200,000, suficiente para comprar testimonios, sobornar peritos y aparentemente convencer a 10 jueces de que nosotros éramos monstruos. Las revelaciones continuaron durante horas. Los hermanos Molina habían investigado cada aspecto del caso con una minuciosidad obsesiva. Tenían documentos, grabaciones, fotografías. Mostraban cómo el esposo de Teresa, un hombre llamado Miguel Sánchez, había orquestado todo desde el principio. Cómo había matado a Teresa por el dinero del seguro, cómo había usado parte de esa fortuna para corromper el proceso judicial. Cómo había convertido a los hermanos Molina en chivos expiatorios perfectos, aprovechando la envidia y el resentimiento que muchos sentían hacia la familia rica y poderosa. Roberto quería no creerles, quería pensar que era solo una elaborada estrategia de manipulación. Pero mientras veía documento tras documento, escuchaba grabación tras grabación, la duda comenzó a infiltrarse en su mente como agua helada. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si todos ellos, tan seguros de su rectitud moral, habían sido parte de una injusticia monumental? La noche cayó sobre la hacienda abandonada. Los hermanos Molina encendieron un fuego en lo que había sido el patio central. Obligaron a los 10 jueces a sentarse alrededor de las llamas.
El magistrado Héctor Ruiz estaba inconsciente, sangrando de la cabeza después de haber intentado atacar a uno de los guardias. La jueza Patricia Vega temblaba incontrolablemente, en shock. El juez Armando Torres murmuraba oraciones que nadie escuchaba. Santiago se paró frente al fuego, su silueta proyectando sombras danzantes sobre las paredes derruidas. «Ahora viene la parte interesante», anunció. «Vamos a tener nuestro propio juicio. Ustedes van a ser los acusados y nosotros seremos los jueces. Parece justo, ¿no?» Durante toda la noche, los hermanos Molina sometieron a cada juez a un juicio grotesco, pero meticulosamente organizado. Presentaron pruebas de corrupción, de negligencia, de prejuicio. Leyeron testimonios de otros casos donde esos mismos jueces habían tomado decisiones cuestionables. Exhibieron sus debilidades personales, sus secretos, sus vergüenzas. Y después de cada juicio dictaban una sentencia. El juez Torres fue condenado a experimentar el dolor de los inocentes encarcelados. Lo encerraron en un armario de metal oxidado, tan pequeño que no podía estirarse ni sentarse cómodamente. Lo dejaron ahí durante horas, hasta que sus gritos se convirtieron en gemidos patéticos. La jueza Vega fue condenada a sentir el peso de la culpa. La obligaron a escribir una y otra vez: «Yo condené a inocentes», hasta que sus manos sangraron por el esfuerzo y las letras se volvieron ilegibles. Uno por uno, los jueces fueron sometidos a torturas que los hermanos Molina consideraban apropiadas para sus crímenes percibidos. No eran torturas al azar. Cada una estaba diseñada para reflejar, de manera retorcida, el daño que los Molina creían que esos jueces les habían causado. Roberto observaba todo con una mezcla de horror y algo más perturbador: comprensión. No justificaba lo que estaba presenciando, nunca podría, pero comenzaba a entender la lógica retorcida detrás de ello. Si los hermanos Molina eran verdaderamente inocentes, si habían sido víctimas de una conspiración judicial, ¿qué nivel de desesperación, de furia, de traición necesitarían sentir para llegar a esto? Cuando llegó el amanecer del segundo día, 3 de los jueces estaban inconscientes. 2 más habían perdido completamente la cordura, murmurando incoherencias. Roberto y los otros 4 restantes se aferraban a la conciencia por puro instinto de supervivencia. Ernesto Molina entró a la habitación principal cargando una caja de madera antigua. La colocó en el suelo con cuidado reverencial. Dentro había fotografías de Teresa, como niña en su primera comunión, como adolescente montando a caballo, como mujer joven el día de su boda con Miguel Sánchez. «Ella era brillante», dijo Ernesto con voz quebrada. «Podría haber sido abogada, doctora, lo que quisiera, pero se enamoró de la persona equivocada, y ese error le costó la vida». Santiago se sentó junto a su hermano. Por primera vez desde el secuestro, Roberto vio algo humano en sus rostros. Dolor genuino, pérdida profunda. «Nuestro padre murió cuando ella tenía 12 años», continuó Santiago. «Nos hicimos cargo de las tierras, del negocio, de mantener a la familia unida. Teresa era la luz de nuestras vidas. Cuando murió, cuando nos acusaron de matarla, fue como si nos arrancaran el alma. Pero esto no la traerá de vuelta», se atrevió a decir Roberto, su voz apenas un susurro. «Esto solo crea más dolor, más injusticia». Ernesto lo miró con ojos enrojecidos. «Injusticia. Tú nos hablas de injusticia. Ustedes nos quitaron todo. Nuestro apellido es ahora sinónimo de fratricidio en todo Veracruz. Nuestros negocios están destruidos. Nuestros amigos nos abandonaron. Y todo por un veredicto que estaba comprado desde el principio». Roberto respiró profundamente. Tenía que intentar algo, cualquier cosa. Si tienen pruebas de que Miguel Sánchez orquestó todo, si tienen evidencia de corrupción en el proceso, pueden presentarla legalmente. Pueden apelar,
Pueden... La risa de Santiago fue amarga. ¿Apelar? ¿Al mismo sistema que nos condenó? ¿A los mismos tribunales llenos de jueces como ustedes? No, Roberto. Ya no creemos en su justicia. Ahora aplicamos la nuestra. El tercer día comenzó con un anuncio que heló la sangre de todos los prisioneros. Los hermanos Molina habían decidido llevar su tribunal a su conclusión lógica. Iban a dictar sentencias definitivas. Trajeron a Miguel Sánchez. El esposo de Teresa fue arrastrado a la habitación, golpeado y aterrorizado. Aparentemente, los hermanos lo habían secuestrado la noche anterior. Lo arrojaron al suelo frente a los jueces. «Diles», ordenó Ernesto, apuntándole con un revólver. «Diles lo que hiciste». Miguel Sánchez, llorando, confesó todo. Cómo había planeado el asesinato de Teresa durante meses. Cómo había usado su conocimiento como maestro de química para crear un acelerante que no dejara rastros obvios. Cómo había esperado a que Teresa estuviera sola en la hacienda, la había drogado y luego había prendido fuego a la habitación. Cómo había usado el dinero del seguro para sobornar al primo de un perito forense, para pagarle a Lucía por su testimonio falso, para asegurar que las sospechas cayeran sobre los hermanos Molina. Necesitaba el dinero, sollozó Miguel. Tenía deudas, estaba desesperado. Y todos odiaban a los Molina de todas formas. Era perfecto. Nadie iba a cuestionar que los hermanos ricos hubieran matado a su hermana por una herencia. Roberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo era verdad. Los hermanos Molina eran inocentes. Y él, junto con los otros 9 jueces, había estado a punto de condenar a 2 hombres inocentes a décadas de prisión. Santiago sacó un teléfono satelital y lo colocó frente a Miguel. Ahora vas a repetir esa confesión en una llamada a la Procuraduría General y vas a entregar todas las pruebas que tengas escondidas. O tu hijo de 8 años, que está en la escuela primaria Benito Juárez, va a recibir una visita muy desagradable. La amenaza funcionó. Miguel, entre lágrimas y temblores, hizo la llamada. Confesó todo otra vez, esta vez oficialmente. Dio nombres, fechas, cantidades de dinero. Destruyó el caso contra los hermanos Molina en una sola conversación telefónica de 20 minutos. Cuando terminó, Ernesto le disparó en la cabeza. El cuerpo cayó como un saco de papas. Los jueces gritaron, algunos vomitaron. Roberto cerró los ojos, pero la imagen ya estaba grabada en su mente para siempre. Esa fue justicia real, dijo Ernesto guardando el arma. Sin apelaciones, sin tecnicismos legales, solo acción y consecuencia. Pero los hermanos Molina no habían terminado. Durante el resto del día sometieron a cada juez a una elección imposible. Podían admitir públicamente en video que habían participado en una conspiración para condenar a inocentes, que habían aceptado sobornos, que habían ignorado evidencias, que habían traicionado su juramento. Si hacían eso, serían liberados. Si se negaban, enfrentarían una sentencia de los hermanos. La jueza Patricia Vega fue la primera en ceder. Frente a una cámara, confesó que había votado culpable sin revisar completamente el expediente, que el fiscal le había ofrecido ayuda para las deudas de su hijo si cooperaba. Su confesión fue patética, rota, pero suficiente para los Molina. Uno por uno, 6 de los jueces hicieron lo mismo. Sus confesiones variaban en detalles, pero el tema central era idéntico. Habían fallado en su deber, habían permitido que prejuicios y corrupción nublaran su juicio. Roberto fue uno de los 3 que se negó. «Yo no acepté sobornos», dijo con voz firme, a pesar del miedo que lo consumía. «Yo revisé las pruebas que me presentaron. Si esas pruebas eran falsas, si el sistema fue manipulado, eso no es mi culpa. Hice mi trabajo con la información que tenía». Santiago estudió su rostro durante un largo minuto. Interesante, el juez que iba a dictar la sentencia final es el único que mantiene su inocencia. ¿Sabes qué, Roberto? Creo que te creo.
Creo que realmente pensaste que estabas haciendo lo correcto. Pero eso lo hace peor, intervino Ernesto, porque significa que eres tan incompetente que no pudiste ver la verdad cuando estaba frente a ti. Y la incompetencia merece castigo tanto como la corrupción. La tortura que siguió fue metódica y terrible. Los hermanos Molina no querían matarlo, eso sería muy fácil. Querían que llevara las marcas de su sentencia por el resto de su vida. Le rompieron 3 dedos de la mano derecha, la mano con la que firmaba sentencias. Le quemaron la espalda con fierros calientes, dejando cicatrices que formarían las palabras «juez falso». Le cortaron un trozo de la oreja izquierda, guardándolo en un frasco de formol como evidencia de su castigo. Roberto gritó hasta perder la voz. Perdió la conciencia varias veces. Cuando despertó la última vez, estaba tirado en el piso de tierra de la hacienda, con el sol de la tarde filtrándose por las grietas del techo. Los hermanos Molina estaban sentados en sillas, bebiendo cerveza, observándolo con expresiones casi aburridas. «Ya terminamos», anunció Santiago. «Hemos dictado nuestras sentencias. Hemos obtenido justicia a nuestra manera. Ahora pueden irse». Roberto no podía creer lo que escuchaba. ¿Irse? Sí, ustedes 9 que sobrevivieron pueden irse. Caminen por esa puerta, sigan el camino de terracería hasta la carretera y eventualmente alguien los recogerá. Ernesto señaló hacia la salida con su cerveza. Por supuesto, pueden intentar denunciarnos. Pueden ir a la policía con sus historias de secuestro y tortura, pero piensen en esto. Tenemos las grabaciones de sus confesiones, tenemos las pruebas de que participaron en un proceso judicial corrupto, y si intentan venir por nosotros, esas grabaciones se hacen públicas. Sus carreras terminarán, sus familias conocerán la verdad sobre lo que hicieron. Era una trampa perfecta. Los hermanos Molina los habían convertido en cómplices de su propia destrucción. Los 9 jueces supervivientes salieron tambaleándose de la hacienda. El magistrado Héctor Ruiz estaba tan herido que 2 de los otros tuvieron que cargarlo. La jueza Patricia Vega caminaba descalza, sus zapatos perdidos en algún momento del horror. Roberto cojeaba. Cada paso era agonía, pero no se detuvo hasta que la casona desapareció detrás de los árboles. Caminaron durante horas. El sol se puso, convirtiendo el cielo en una herida abierta de rojos y naranjas. Cuando finalmente llegaron a la carretera, un camión de carga se detuvo. El conductor, un hombre mayor con sombrero de paja, los miró con ojos desorbitados. «Santísima Virgen, ¿qué les pasó?» Nadie respondió. Simplemente subieron a la parte trasera del camión, entre cajas de mangos y bolsas de fertilizante. Roberto cerró los ojos y rezó por primera vez en décadas. La historia que llegó a los medios fue explosiva pero confusa. 10 jueces secuestrados por 3 días. Uno de ellos encontrado muerto al lado del cuerpo de Miguel Sánchez en la hacienda abandonada. Los hermanos Molina, desaparecidos sin dejar rastro. Confesiones grabadas que implicaban corrupción judicial a gran escala, y una investigación completamente revertida que ahora señalaba a Miguel Sánchez como el verdadero asesino de Teresa Molina. Las autoridades de Veracruz no sabían qué hacer. Perseguir a los hermanos Molina por secuestro y tortura, o reconocer que habían sido víctimas de una injusticia monumental. ¿Cómo procesar a los jueces que confesaron corrupción bajo coerción extrema? Al final, como suele pasar en México, el caso se diluyó en la burocracia y el tiempo. Algunos jueces renunciaron, otros fueron discretamente transferidos a posiciones menos importantes. Roberto Mendoza se jubiló anticipadamente por razones de salud. Las cicatrices en su espalda y su mano mutilada hacían imposible continuar, pero la historia no terminó ahí. 6 meses después del secuestro, en septiembre de 2003,
comenzaron a aparecer cuerpos en diversas partes de Veracruz. Funcionarios judiciales, abogados, un exfiscal, todos habían estado involucrados de una manera u otra en el caso Molina. Todos murieron de formas que reflejaban extrañamente sus crímenes contra la justicia. Un abogado que había fabricado testimonios falsos apareció con la lengua cortada. Un perito forense corrupto fue encontrado con las manos sumergidas en ácido. Un funcionario que había aceptado sobornos fue ahorcado con billetes de 100 pesos atados alrededor de su cuello. La prensa comenzó a llamarlo el Tribunal de Veracruz. Especulaban que los hermanos Molina habían creado una red de vigilantes dedicados a limpiar el sistema judicial de corrupción. Otros pensaban que era un grupo de sicarios usando el nombre de los Molina como cortina de humo para sus propios propósitos. Roberto sabía la verdad. Los hermanos Molina estaban cumpliendo las sentencias que habían dictado durante esos 3 días en la hacienda. No solo contra los 10 jueces que habían secuestrado, sino contra todos los que habían participado en su persecución judicial. Una noche de noviembre, Roberto estaba en su casa en Xalapa, un pequeño departamento al que se había mudado después de jubilarse. Vivía solo. Su esposa lo había dejado después de que las cicatrices y las pesadillas se volvieron insoportables. Sus hijos ya no lo visitaban, asustados por el hombre roto en que se había convertido. Alguien tocó a la puerta. Roberto miró por la mirilla y su corazón se detuvo. Era Santiago Molina. Abrió la puerta con manos temblorosas. Santiago entró sin esperar invitación. Vestía ropa casual. Llevaba una mochila al hombro. Parecía más delgado, más curtido, como si hubiera pasado meses viviendo a la intemperie. «No voy a hacerte daño», dijo Santiago levantando las manos. «Solo vine a hablar». Roberto no sabía si creerle, pero de todas formas cerró la puerta. Si Santiago quería matarlo, no había mucho que pudiera hacer para impedirlo. Se sentaron en la pequeña sala. Roberto sirvió café con manos temblorosas. Durante un largo minuto, ninguno habló. «Fuiste el único que no confesó», comenzó Santiago finalmente. «El único que mantuvo que había hecho su trabajo correctamente. Eso me ha estado molestando estos meses». «Yo hice mi trabajo», respondió Roberto, su voz apenas un susurro. «Con la información que tenía, tomé la decisión correcta. Lo sé. Por eso estoy aquí». Santiago sacó un sobre de su mochila. «Esto es para ti. Toda la evidencia real sobre el caso de Teresa. Los documentos que prueban cómo Miguel Sánchez lo orquestó todo. Los registros bancarios de los sobornos. Todo». Roberto tomó el sobre con su mano buena. «¿Por qué me das esto? Porque merecías saber la verdad completa. Porque de alguna manera retorcida, respeto que no te hayas doblado. Y porque quiero que publiques esto, que cuentes la historia real, no solo sobre Teresa o sobre nosotros, sino sobre lo podrido que está el sistema judicial en este país. Si hago eso, ustedes seguirán siendo buscados por secuestro y asesinato». Santiago sonrió sin humor. «Ya estamos muertos, Roberto. Ernesto murió hace 2 meses. Tuberculosis que contrajo cuando estuvimos escondidos en las montañas. Yo tengo cáncer. El doctor me dio 6 meses. No vamos a enfrentar un juicio, no vamos a ir a prisión. Pero nuestra historia, la verdadera historia, merece ser contada». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una última cosa. Sé que las pesadillas no te dejan dormir. Sé que las cicatrices te arden. Sé que probablemente piensas en suicidarte cada día». Miró a Roberto directamente a los ojos. «No lo hagas. Vive, sufre, recuerda, porque ese es tu castigo real. Vivir sabiendo que el sistema al que dedicaste tu vida es una farsa. Y esa es tu penitencia, hacer algo al respecto». Santiago Molina salió a la noche lluviosa de Xalapa y desapareció. Roberto nunca volvió a verlo. 3 meses después, en febrero de 2004, el periódico La Jornada publicó una serie de artículos explosivos sobre el caso Molina.
una historia de injusticia, venganza y corrupción judicial. Los artículos, basados en documentos filtrados anónimamente, detallaban todo: el asesinato de Teresa, la conspiración de Miguel Sánchez, la corrupción de varios funcionarios judiciales y, sí, el secuestro y tortura de los 10 jueces por parte de los hermanos Molina. La reacción fue inmediata y dividida. Algunos vieron a los hermanos Molina como villanos que habían tomado la justicia en sus propias manos de la manera más brutal posible. Otros los vieron como víctimas que habían sido empujadas más allá del límite de lo soportable. La mayoría simplemente vio la historia como otra prueba del estado caótico de la justicia en México. Se abrieron investigaciones. Varios funcionarios fueron suspendidos o despedidos. Se implementaron reformas que duraron lo que dura un ciclo noticioso. Y luego, como siempre, el sistema volvió a sus viejos hábitos. Roberto Mendoza escribió un libro sobre su experiencia. Se publicó en 2005 bajo el título El veredicto robado, Memorias de un juez secuestrado. No fue un bestseller, pero circuló lo suficiente en círculos académicos y judiciales. Se convirtió en lectura requerida en algunas escuelas de derecho, un estudio de caso sobre lo que puede salir mal cuando la corrupción permea el sistema judicial. En el libro, Roberto era brutalmente honesto sobre su propia complicidad. Admitía que había estado tan seguro de la culpabilidad de los Molina que no había cuestionado suficientemente las pruebas, que su propio prejuicio contra los ricos y poderosos lo había cegado a las inconsistencias en el caso, que merecía su castigo, aunque viniera de las manos de aquellos a quienes había condenado injustamente. Los últimos capítulos del libro eran una súplica apasionada por la reforma judicial, por mayor transparencia, por mecanismos más fuertes contra la corrupción, por la humildad de reconocer que los jueces son humanos, falibles, y necesitan sistemas que compensen esas debilidades. Muy pocos escucharon. Años después, en 2015, un periodista de investigación llamado Javier Contreras publicó un artículo de seguimiento. Había rastreado lo que había pasado con los otros 9 jueces del secuestro. 3 se habían suicidado en los años siguientes. 2 vivían en el exilio autoimpuesto, uno en España y otro en Argentina. Uno había perdido completamente la razón y estaba en una institución psiquiátrica. Los otros 3, incluyendo a Patricia Vega, habían encontrado maneras de seguir adelante, trabajando en posiciones menores del sistema judicial, cargando sus cicatrices invisibles. El artículo también confirmó lo que muchos sospechaban. Santiago Molina había muerto en 2004, pocos meses después de su visita a Roberto. Ernesto había muerto antes, tal como Santiago había dicho. Ambos fueron enterrados en tumbas sin nombre en algún lugar de las montañas de Veracruz, pero la leyenda del Tribunal de Veracruz persistió. En los años siguientes, cada vez que un funcionario judicial corrupto aparecía muerto en circunstancias misteriosas, la gente susurraba el nombre de los hermanos Molina. Se convirtieron en una especie de espíritus vengadores en el imaginario popular, fantasmas que perseguían a aquellos que pervertían la justicia. Por supuesto, la mayoría de esos asesinatos no tenían nada que ver con los Molina. Eran obra del crimen organizado, de conflictos políticos, de venganzas personales. Pero el mito era más poderoso que la realidad. En 2018, un cineasta independiente intentó hacer una película sobre el caso. Contrató actores, consiguió locaciones. Incluso obtuvo una entrevista con Roberto Mendoza, ahora un hombre de casi 70 años, frágil y demacrado. La película nunca se completó. Los productores se retiraron después de que varios miembros del equipo reportaron accidentes sospechosos en el set. Una leyenda urbana decía que los fantasmas de los hermanos Molina no querían que su historia fuera explotada como entretenimiento.
Roberto vivió hasta 2022. Murió en su sueño en ese mismo departamento de Xalapa, rodeado de libros y documentos sobre el caso que nunca dejó de estudiar. Su obituario en los periódicos locales fue breve. Roberto Mendoza, ex juez, muerto a los 71 años. No mencionaba el secuestro, ni el libro, ni su papel en uno de los casos más controversiales de la historia judicial de Veracruz. Pero en su escritorio, los investigadores que limpiaron su departamento encontraron un manuscrito. Era la continuación de su primer libro, un análisis más profundo de lo que el caso Molina revelaba sobre México. Las últimas líneas, escritas aparentemente días antes de su muerte, decían: «He pasado casi 20 años intentando entender si lo que me pasó fue justicia o venganza. He llegado a la conclusión de que, en un sistema tan roto como el nuestro, la línea entre ambas se ha borrado completamente. Los hermanos Molina me torturaron, sí, pero yo los condené sin ver realmente. ¿Quién tuvo más poder? ¿Quién causó más daño? En el tribunal de la moralidad todos somos culpables, y en el tribunal de la realidad mexicana nadie es inocente. Hoy, la hacienda abandonada, donde ocurrió el secuestro, es un destino para turistas mórbidos y cazadores de fantasmas. Los guías locales cuentan historias exageradas sobre gritos que se escuchan en la noche, sobre sombras que se mueven entre las ruinas, sobre la sensación de ser observado por ojos invisibles. Cobran 200 pesos por persona por un recorrido de 2 horas. La mayoría de las historias son inventadas para los turistas, pero algunos visitantes, especialmente aquellos con conexiones al sistema judicial, reportan experiencias genuinamente perturbadoras. Una abogada de Puebla juró que escuchó una voz susurrándole: «¿Cuánto te pagaron?», mientras exploraba las ruinas. Un juez de Tampico salió corriendo del lugar después de sentir que manos invisibles lo agarraban de los tobillos. Los escépticos dicen que es el poder de la sugestión. Los creyentes dicen que es la presencia persistente de los hermanos Molina, todavía vigilando, todavía juzgando. La verdad, como siempre, es más compleja y más simple a la vez. La hacienda es solo un edificio abandonado, cayéndose a pedazos bajo el peso del tiempo y la negligencia. Los hermanos Molina están muertos, sus cuerpos pudriéndose en tumbas olvidadas. Los 10 jueces que secuestraron están muertos o destruidos. Miguel Sánchez está muerto. Teresa Molina lleva casi un cuarto de siglo muerta. Pero la historia persiste porque toca algo fundamental en la psique mexicana: la tensión entre justicia y venganza, entre ley y moralidad, entre el sistema y la calle. El caso Molina es un espejo donde el país puede verse a sí mismo, y la imagen reflejada no es bonita. ¿Tenían razón los hermanos Molina en tomar la justicia en sus propias manos? No. La tortura y el asesinato nunca pueden justificarse sin importar la provocación. ¿Tenían razón los jueces en condenarlos basándose en pruebas circunstanciales y testimonios comprados? No. La justicia requiere rigor, escepticismo y resistencia a la presión externa. ¿Hay una lección clara que extraer de todo esto? Quizás no. Quizás la verdadera lección es que vivimos en un país donde la justicia es tan escasa que las personas se ven empujadas a extremos inimaginables, donde la corrupción está tan arraigada que contamina incluso a aquellos que genuinamente intentan hacer lo correcto, donde las instituciones están tan desacreditadas que la gente aplaude a vigilantes violentos porque al menos hacen algo. En una cantina de Veracruz, no muy lejos del antiguo Palacio de Justicia, hay una fotografía colgada en la pared. Está descolorida, las esquinas dobladas. Muestra a Teresa Molina en su hacienda de Coatepec, sonriendo bajo un cielo perfectamente azul, rodeada de plantas de café en flor. Parece feliz, parece viva.
Debajo de la fotografía, alguien ha escrito con marcador permanente: en memoria de todos los que buscan justicia y solo encuentran venganza, y de todos los que buscan venganza pensando que es justicia. Nadie sabe quién puso la fotografía ahí o quién escribió esas palabras. El dueño de la cantina dice que apareció una mañana hace años y simplemente se quedó. Los parroquianos la miran mientras beben, asintiendo con comprensión silenciosa. Porque en México todos entienden esa verdad. Todos hemos vivido en algún punto entre la justicia y la venganza. Todos hemos sido víctimas de un sistema que promete mucho y entrega poco. Y todos, en nuestros momentos más oscuros, hemos imaginado qué haríamos si tuviéramos el poder de ser nuestros propios jueces. Los hermanos Molina respondieron esa pregunta de la manera más extrema posible, y su respuesta nos obsesiona porque en el fondo muchos de nosotros no estamos seguros de que hubiéramos actuado diferente. Esa es la verdadera historia del Tribunal de Veracruz. No es una historia de monstruos o héroes. Es una historia de personas rotas por un sistema roto, tomando decisiones terribles en circunstancias imposibles. Es una historia que no tiene final feliz porque no puede tenerlo. Es una historia que seguirá repitiéndose en variaciones infinitas, mientras México siga siendo lo que es. Y esa es la parte más aterradora de todas.